Estamos bien claros estos dos conceptos, vamos a poder entender cómo es que el resto del organismo y el mismo corazón regula todas estas funciones que hemos visto anteriormente. ¿Hay alguien con su micrófono encendido ahí? Por favor, apágalo. Entonces, vamos a empezar con la fisiología celular. Estamos nosotros aquí, en el inicio. Primero vamos a recordar rápidamente dónde se ubica el corazón, ¿no? El corazón se ubica pues en el mediastino y se encuentra enmarcado en este cuadro a esta altura. Tiene una base que es superior, que va... Chicos, por favor. ¿Qué hacen? Esperen un momento. Pam, 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 ya. Listo. A ver, chicos, los que estén aquí y no quieran aprender o ese no sea su motivo principal, por favor retírense, que los demás participantes han venido para eso, ¿correcto? Entonces, el corazón se encuentra enmarcado, ¿sí? Como ya les mencioné, en una especie de cuadrilátero. Cuentan con una base superior que va desde la segunda unión costocondral izquierda hacia la tercera unión costocondral derecha. Luego tiene un borde derecho que se extiende desde la tercera unión costocondral derecha hacia la sexta articulación condroesternal derecha. Tiene también un borde inferior, el cual va dirigido desde la sexta articulación condroesternal derecha hacia el quinto espacio intercostal izquierdo, un poquito antes de la línea media clavicular. Y por último, para cerrar el cuadrilátero, tiene un borde izquierdo que se dirige desde el quinto espacio intercostal izquierdo hasta la segunda unión costocondral izquierda. Entonces, les digo esto, chicos, porque en esta clase vamos a utilizar mucho el concepto de la ubicación del corazón. Si yo voy a decir lado derecho, lado izquierdo, y quiero que ustedes fijen bien que cuando yo diga el lado derecho del corazón, me voy a estar refiriendo a esta parte, y cuando digo lado izquierdo, a esta parte. Digo esto porque sé que puede llegar a confundir y nosotros podemos ver el corazón como lo vemos ahorita en la pantalla, o podemos pensar que estamos hablando del corazón como si lo estuviéramos viendo en forma de espejo y vamos a invertir las cosas y esto pues no se va a entender bien. Entonces cuando yo diga corazón derecho me voy a referir a este lado del corazón, ¿sí? Y a la izquierda a este lado. Muy bien. Entonces, tenemos aquí una animación del corazón. Vamos hablando ahorita sobre generalidades nada más. Entonces, chicos, miren, lo clásico, lo que ya se conoce, ¿no? Estas son aurículas, aurícula derecha la de aquí y aurícula izquierda la del otro lado. ¿Quiénes llegan a la aurícula derecha? Principalmente las venas cavas, vena cava inferior, vena cava superior, que transportan ellas sangre pobre en oxígeno proveniente de la mayor parte de todo el organismo. Luego tenemos los ventrículos, derecho e izquierdo. La sangre que ha llegado a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Este ventrículo se contrae y envía la sangre a través de ¿quién? A través de las arterias pulmonares, pues hacia los pulmones. Luego esta sangre en los pulmones se oxigena mediante la hematosis y regresa hacia el corazón a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Luego esta sangre es enviada hacia el ventrículo izquierdo y por último es bombeada hacia el resto del organismo a través de la arteria aorta. Recordemos que aquí encontramos válvulas, ¿sí? La válvula que se encuentra en el lado derecho es la tricúspide y en el lado izquierdo la bicúspide. Y las válvulas que se encuentran al inicio de los grandes vasos de las arterias se llaman válvulas semilunares o válvulas sigmoideas. Entonces, esta es una división netamente anatómica. Fisiológicamente, el corazón se divide en corazón derecho y corazón izquierdo. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a el tipo de sangre que se maneja principalmente.
¿Ok? Encontramos en el corazón derecho que se maneja mayoritariamente sangre poco oxigenada y en el corazón izquierdo sangre oxigenada. ¿Listo? Muy bien. Ahora, un poco más sobre anatomía fisiológica. Seguimos en generalidades. Tenemos en el corazón tres tipos de músculo. ¿Ok? Tenemos tres tipos de músculo. Tenemos un músculo estriado cardíaco, que es la mayor parte del corazón. Y el corazón es mayoritariamente de puro músculo. Y también tenemos músculo especializado de conducción y excitación. Este músculo especializado de conducción y excitación es todo este esquema que vemos aquí, que más adelante lo vamos a profundizar mucho más. ¿Ok? Vámonos para este lado. El músculo estriado cardíaco. El músculo estriado cardíaco se puede dividir, de acuerdo a algunas diferencias, en músculo auricular y músculo ventricular. ¿Y qué diferencias importantes encontramos fisiológicamente entre estos dos tipos de músculos? Pues el músculo auricular es más delgado, ¿ok? Más delgado. Y sus células tienen menor diámetro. Por otra parte, el músculo ventricular es un músculo mucho más grueso que el músculo auricular. Sus células son de mayor diámetro. Y algo muy importante, que aquí en el músculo ventricular vamos a encontrar también algunas prolongaciones que se llaman músculos papilares. ¿Correcto? Entonces, aquí bien, tenemos músculo auricular, todo lo que se encuentra en las aurículas y ventricular, los ventrículos. Entonces, dentro de los ventrículos encontramos esas prolongaciones que son los músculos papilares, que vienen a ser como unos pilares, ¿sí? Que también son extensiones del músculo. Y a partir de estos músculos papilares, ¿quién sale? Pues, o quién se sujeta a ellos, las cuerdas tendinosas, que van desde los músculos papilares hacia las válvulas cardíacas. ¿Para qué? Pues para manejar su tensión, para permitir la apertura o el cierre de estas válvulas, ¿ok? Aquí en este lado también habría los músculos papilares. ¿Listo? Asimismo, como en el ventrículo hay músculos papilares, algún dato más es que del músculo auricular tenemos nosotros a los músculos pectíneos. Un momento. Tenemos a los músculos pectíneos. ¿Sí? Estos músculos pectíneos son nada más, no tienen una, digamos, función muy importante, nada más son como rugosidades en las paredes de las aurículas que se encuentran principalmente en la parte de las orejuelas y en la parte de la cara anterior de las aurículas. No cumplen una función muy importante. Entonces, pasando a este lado del músculo especializado de conducción y excitación. Una diferencia que tiene este tipo de músculo al músculo estriado cardíaco es que va a tener descargas más débiles, pero coordinadas y rítmicas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos aquí el nodo sinusal. No se preocupen que más adelante vamos a hablar específicamente de cada uno, pero por ahora tenemos el nodo sinusal. Este nodo produce una descarga eléctrica, ¿ok? Una descarga eléctrica que sería mucho más débil que una descarga conducida por el músculo estriado cardíaco, pero a diferencia de estas descargas son rítmicas y eso es lo que nos da a nosotros la frecuencia cardíaca y es lo que permite que nuestro corazón lata rítmicamente. ¿Okay? Cuando esto falla se producen las famosas arritmias. ¿Listo? Ahora, histología fisiológica. El músculo cardíaco es un músculo estriado muy parecido al músculo esquelético, o sea, el músculo que se encuentra unido a los huesos, ¿no? De los demás músculos, por ejemplo, el bíceps, el tríceps, etc. Pero solamente es muy parecido en cuanto a las proteínas contráctiles, o sea, el músculo cardíaco tiene las mismas o muy parecidas proteínas contráctiles al músculo esquelético. ¿Ok? Entonces, deducimos que el corazón va a tener también sus filamentos delgados, ¿sí? Con actina, troponina, tropomiosina y sus filamentos gruesos de miosina. Esa es histología básica.
Ahora, ¿qué es lo que diferencia al músculo cardíaco del músculo estriado esquelético? Su disposición, básicamente. Miren esto, chicos. Les pongo esta imagen y mírenla bien. Ok, lean ahí los componentes, lo que dice y luego voy a pasar a explicarles. Ok, vemos que todo esto es una célula de músculo cardíaco. Ok, en las uniones entre una y otra se encuentran estas cosas naranjitas que vamos a ver qué son. Y también estas cosas celestitas que vamos a ver un ratito. ¿Listo? Listo. Entonces, chan, chan, vamos a dibujar un poco. Les voy a dibujar aquí yo una célula muscular cardíaca, ¿sí? La célula muscular cardíaca tiene más o menos como la forma de un pantalón, algo así, ¿ok? Esta es una célula muscular cardíaca. La célula muscular cardíaca se caracteriza por tener un núcleo central, a diferencia del músculo esquelético que tienen sus núcleos periféricos. Entonces, yo quiero dibujar otra célula muscular cardíaca y la puedo dibujar por aquí, como un pantaloncito al revés. ¿Ok? Si quiero dibujar otra, la dibujo por aquí. Y así podría dibujar muchas, pero con esto me basta. Entonces, yo tengo estas células musculares cardíacas aquí. Ahora, lo que hace a las células musculares del corazón muy especiales es su tipo de unión. Un tipo de unión que se encarga de comunicar una célula con otra, que son los famosos discos intercalares. ¿Ok? Discos intercalares. Estos discos, o sea, se llaman discos porque, digamos que el que lo descubrió, cuando lo vio con el microscopio, le parecía que era un disco, ¿no? Como no podía diferenciarlo bien en ese entonces, pero no es ningún disco. De hecho, el disco intercalar tiene dos componentes. ¿Ok? Tiene dos componentes. Tiene un componente que es transversal y tiene un componente que es longitudinal. ¿A qué me refiero con esto? El componente transversal, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en el lado corto de las células, transversalmente, por aquí. ¿Sí? Transversalmente. Aquí vamos a encontrar nosotros el componente transversal del disco intercalar. ¿Y dónde vamos a encontrar el componente longitudinal? Pues en el lado largo de la célula, por aquí, entre célula y célula. Entonces, aquí encontraremos nosotros el componente longitudinal. Ahora bien, ¿cuál es el componente transversal? El componente transversal está dado por las fascias adherentes y los desmosomas. ¿Qué función cumplen las fascias adherentes y los desmosomas? Nada más que funcionar como un pegamento, ¿ok? Mantienen las células unidas. Esa es su función principal. A ellas se le unen proteínas que se anclan al citoesqueleto de la célula ya en el medio interno. Luego, el más importante, el componente longitudinal. ¿Cuál es el componente longitudinal? Son las famosas uniones comunicantes. Chicos, las uniones comunicantes son como unos tubos, por decirlo así, ¿ok? Que van a comunicar, como su nombre lo dice, dos células. ¿Y para qué a mí me sirve que dos células cardíacas estén comunicadas por medio de un tubo? Muy fácil. Lo que va a pasar por este tubo van a ser iones, ¿sí? Iones. ¿Para qué? Para que haya una corriente eléctrica de manera continua. ¿Ok? Si esta célula de aquí se encuentra cargada por un estímulo que ha recibido de algún lugar que haya venido, esta carga eléctrica va a pasar por esta unión comunicante y se va a dirigir rápidamente a esta otra célula y la vamos a encontrar cargada casi al instante. Entonces, la unión comunicante es muy importante en el proceso de la conducción eléctrica del corazón. ¿Listo?
Muy bien. Entonces, volvemos a la imagen otra vez. Aquí tenemos la célula. Aquí tenemos el componente transversal, ¿sí? Que está formado por los osmosomas y la fase adherente. Y aquí tenemos la unión comunicante, que es el componente longitudinal. Correcto. A ver, apaguen ese micro, por favor. Siguiente. Ahora, miren. Sinsitio. ¿Qué es un sinsitio? Un sinsitio, según la definición, es una masa de citoplasma que comprende varios núcleos que se origina por la fusión de dos o más células en las plantas y en los animales. Como ejemplo les he puesto el famoso sinsitio trofoblasto, ¿sí? Recuerden su embriología. ¿Qué es el sinsitio trofoblasto? Pues es un conjunto de citoplasma con muchos núcleos y que cumplen una función como si fuera una sola célula pero gigante, ¿ok? También se le llama sinsitio a un grupo grande de células que ha perdido su membrana plasmática y que se hacen como si se hubieran fusionado. Entonces, se dice que el corazón actúa como un sinsitio. Entonces me dirán que entonces las células de músculo del corazón no tienen membrana plasmática y se encuentran todos así como en una sopa de núcleos. No, se dice que es como un sinsitio por lo siguiente. Bueno, primero dejar en claro que las células musculares del corazón sí tienen membrana plasmática, ¿ok? Son individuales todas. Pero ¿por qué se dice que actúa como un sinsitio? Por lo siguiente. Miren, aquí tenemos una célula muscular cardíaca que de ahora en adelante la llamaremos miocito cardíaco. O solamente miocito, porque ya saben que estamos en la clase de cardíaco, ¿ok? Aquí tenemos un miocito, aquí otro, otro y otro. Y aquí tenemos a quién, pues a las uniones comunicantes. ¿Listo? Ahora, aquí esta bolita amarilla va a representar el nodo sinusal. El nodo sinusal, les voy adelantando, es el encargado de generar un impulso eléctrico que active a los miocitos. ¿Listo? En pocas palabras. Entonces, este nodo sinusal genera un impulso eléctrico que va a activar a este miocito que está adelante. Entonces, el impulso eléctrico, mediante la apertura de canales iónicos, que vamos a ver más a profundidad, activa esta primera célula de aquí y se contrae. Tener en cuenta que cuando yo digo que un miocito se activa, es igual a que yo diga que un miocito se contraiga. Entonces se contrae. Una vez que se contrae ¿qué va a pasar? Como yo les dije, ¿qué pasa por las uniones comunicantes? Los iones, en otras palabras, la corriente eléctrica. Entonces, la corriente que se generó aquí al inicio pasa a través de todas las uniones comunicantes que se encuentran en estrecha relación con esta célula y por consiguiente se contraen todos los miocitos. Y no hubo la necesidad de estar estimulando cada miocito por separado. Solo bastó con estimular el primero para que todos hagan lo mismo. Y esto nos recuerda a lo que hace un sinsitio. Porque un sinsitio es como una masa que actúa como una sola estructura. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos representa esto? Cuando los miocitos se encuentran relajados, nos representaría el periodo de diástole, ¿no? De relajación del corazón. Y cuando los miocitos se contraen, nos representaría pues el periodo de sístole. ¿Ok? Ven grabando esos conceptos. Sístole, miocitos contraídos y diástole, miocitos relajados. Correcto. Ahora, vamos a tener dos tipos de sinsitios. Vamos a tener un sinsitio auricular y vamos a tener un sinsitio ventricular. Es decir, todos los miocitos de las aurículas van a actuar como si fuera una sola estructura y se van a llenar de corriente eléctrica, digámoslo así, casi al mismo tiempo. Solo basta que estimulemos una por aquí y todas las células empiezan a estimular. ¿Ok? Y ustedes dirán, pero ¿qué pasa si por aquí se estimula una célula y pasa a hacer contacto con una célula del ventrículo? Eso podría llegar a pasar, ¿no? Y todo funcionaría como un sinsitio en general. Pero, ¿por qué ocurre que en el corazón solo hay, o digamos, hay dos
tipos diferentes de sincitio. ¿Por qué solo las aurículas funcionan como una estructura en sí y por qué solo los ventrículos también lo hacen? Por esto. Ya vamos a ver más adelante, chicos, que hay como un bloqueo a este nivel que separa las aurículas de los ventrículos. ¿Sí? Este bloqueo lo voy a explicar en diapositivas más posteriores, pero ya que estamos hablando de sincitio, acuérdense que hay dos tipos, ¿ok? Los ventriculares funcionan por ellos mismos, perdón, auriculares, y los ventriculares por su lado también, gracias a esta barrera que lo bloquea. Bien, habiendo explicado esta parte, entramos a el potencial de acción cardíaca. Bien, para esto vamos a necesitar una pantalla y dibujar. Ok, miren chicos. Yo tengo aquí una célula, ¿sí? Un miocito. Una célula normalmente tiene cargas eléctricas, ¿ok? Dentro del citoplasma, las cargas eléctricas en reposo son negativas. Y por fuera son positivas. Esto ocurre normalmente en casi todas las células de tu cuerpo, ¿sí? Si tú metes por aquí, digamos, un electrodo, ¿sí? Para medir las cargas eléctricas, dentro te va a salir negativo y por fuera te va a salir positivo, siempre y cuando la célula se encuentre en reposo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para que esta célula o este miocito se contraiga? Fácil, lo que necesitamos es intercambiar estas corrientes. Para que un miocito se contraiga, necesitamos que adentro sea positivo y que afuera sea negativo. ¿Okay? ¿Y cómo vamos a lograr este cambio? Por medio de iones. ¿Qué iones? El sodio, por ejemplo, el calcio, el potasio, incluso el cloro, que es negativo, entre muchos otros iones. ¿Ok? Pero los principales son estos tres: sodio, calcio y potasio. ¿Y cómo se hace esto? Digamos, por ejemplo, miren, si yo a esta célula de aquí le meto un poco de sodio, el sodio es positivo, ¿ok? Entonces, adentro, ¿qué pasará? Como adentro era negativo y yo le estoy metiendo algo positivo, pues adentro será un poquito más positivo, ¿ok? Lo que es lo mismo será un poco menos negativo. Al contrario, si es que yo saco, digamos, potasio, que es positivo, ¿qué pasará? Afuera se hará más positivo y adentro se hará más negativo. ¿Sí? Nada más es recordar esta movida de las cargas eléctricas. Entonces, volvemos al potencial de acción cardíaco. ¿Qué es primero el potencial de acción cardíaco? En palabras así sueltas, ¿sí? El potencial de acción cardíaco es, digamos, el recorrido o, digamos, el comportamiento que tiene la carga eléctrica al pasar por una célula, por un miocito cardíaco. El comportamiento que hace que este miocito se contraiga y luego se relaje. ¿Ok? Entonces, como les había hecho yo en el dibujo, les había dicho que dentro de la célula hay cargas negativas y fuera hay cargas positivas en el reposo. ¿Sí? Pero esto también se puede medir y es constante. ¿Ok? Dentro de la célula, la carga negativa está a menos 85 milivoltios. En reposo en una célula muscular cardíaca. Ese es el voltaje en reposo. ¿Listo? Está a menos 85 milivoltios. Entonces, aquí yo voy a hacer una gráfica. ¿Sí? Digamos que esta gráfica corresponde a cuando está en reposo, esta línea. ¿Sí? Este voltaje es menos 85 milivoltios. Luego, ¿qué pasa cuando el nódulo, digamos el sino auricular que estoy dibujando aquí, un bolito, le lanza una descarga eléctrica a esta célula? Lo estimula. ¿Sí? Entonces aquí dibujaremos como que llegó la descarga
¿Y qué pasará después con esta línea? Lo que pasa es lo siguiente. Sube el voltaje, si se dan cuenta, de menos 85 llega hasta más 20. Entonces, con lo que yo les he explicado, ustedes deducirán qué es lo que pasó cuando el nodo sinusal activó esta célula. ¿Qué es lo que ocurrió para que adentro se haga más positivo? Lo que ha ocurrido es que, perdón, lo que ha ocurrido es que, digamos, se han abierto canales y se han introducido iones positivos dentro de la célula. ¿Ok? Entonces, lo que hizo el nodo sinusal para hacer que dentro de la célula sea más positivo es meter un ion positivo que contrarreste este lado negativo de la célula. Y por consiguiente subió la curva. ¿Listo? Este periodo en el que sube la línea y se hace positiva es llamada fase 0, fase de despolarización. ¿Ok? ¿Y qué ocurre en la fase de despolarización? En la célula, como ya lo he dibujado aquí, pues se abren canales de sodio en la célula. Y estos canales hacen que el sodio, que es positivo, ingrese. Se abren muchos canales de sodio. Listo, hasta ahí. Una vez que se han abierto canales de sodio y el sodio ha estado ingresando, la célula dentro de ella va a tomar otro tipo de voltaje. Cuando llega a más 20, adentro, bueno, cuando pasa de 0 adentro será positivo y por consiguiente adentro será negativo con respecto a lo de adentro. Entonces, cuando llega a este número de más 20, ¿sí? Los canales de sodio se cierran. ¿Listo? Deja de ingresar sodio hacia adentro de la célula. Y la célula dice, oye, ya me contraje demasiado, entonces canales de sodio ciérrense porque es hora de volver a mi estado relajado. ¿Listo? Entonces se cierran los canales de sodio. Luego viene, chicos, la fase 1 del potencial de acción cardíaco. La fase 1 es llamada fase de repolarización rápida y se grafica de la siguiente manera. Hasta ahí nada más. ¿Qué pasó aquí? El voltaje dentro de la célula dejó de ser tan positivo y se volvió un poquito más negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué habrá hecho entonces la célula para que se vuelva un poquito más negativo? Si es que al principio le entraron cationes, pues ahora lo que hará es sacar cationes. ¿Y qué cationes saca? El potasio. ¿Sí? Entonces, en la fase 1, la fase de repolarización rápida, se abren los canales de potasio de la célula y salen hacia el extracelular. Entonces pierde cargas positivas dentro de la célula y por consiguiente su voltaje disminuye un poco. Ahora, esto es muy transitorio, dura muy poquito, ¿correcto? Porque luego, ¿qué es lo que viene? Luego viene la famosa fase 2, la fase de meseta. Y la fase de meseta se grafica de la siguiente manera. ¿Sí? Esta fase es una fase en la que cambia mínimamente el voltaje, ¿correcto? ¿Y para qué es importante esta fase de meseta? Porque si no hubiera esa fase de meseta, el corazón, las células musculares del corazón se relajarían muy rápido. ¿Okay? De aquí nada más bajaría todo y se le relajaría y se acabó la contracción. Y nosotros necesitamos que el corazón se encuentre contraído un ratito para que pueda bombear toda la sangre que se encuentra pues, en los ventrículos o en las aurículas, ¿correcto? Entonces, para que esta contracción demore ahí un ratito y se aguante, es que existe esta fase de meseta. ¿Y cómo hace el corazón entonces, o los miocitos,
para que ocurra esta fase de meseta? Pues muy fácil. Abre canales de calcio lentos. Abren canales de calcio. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces cuando abre canales de calcio? Lo que pasa es que, bueno, obviamente el calcio ingresa a la célula. Ingresa calcio a la célula. ¿Listo? Ingresa calcio a la célula. Eso es lo que les mencionan los libros, bueno, la mayoría de libros. Que en la fase de meseta se abren los canales de calcio. ¿Qué tipo de canales de calcio? Lentos, le ponen la L. ¿Ok? Pero si yo los dejo ahí y ustedes son muy minuciosos y analizan bien y solamente se quedan con eso, van a decirme, oye, pero si está ingresando calcio, esta curva debería irse para arriba porque se está aumentando las cargas positivas dentro de la célula. Entonces, ¿por qué se mantiene allí? Es porque al mismo tiempo que se abren los canales de calcio lentos, ¿qué es lo que ocurre dentro de la célula? La permeabilidad al potasio disminuye. ¿Qué es esto? Aquí se abren unos canales de potasio que son también lentos. Pero como ya puse la L aquí, entonces voy a poner la L de slow, sí, de lento en inglés. Entonces, eso es lo que pasa en la fase de meseta. El calcio ingresa lentamente, pero también el potasio sale. Pero ya no sale tan rápido como aquí en el azulito, sino sale lentamente mediante canales de calcio, perdón, de potasio lentos. Entonces, como ingresa positivo y sale positivo, se mantiene el voltaje dentro de la célula. Una vez que esta meseta ya se ha mantenido por un tiempo prudente, digamos, la contracción ya se ha mantenido y se ha inyectado la sangre del corazón, llega el momento en que la célula se tiene que relajar porque ya está trabajando mucho. Y entraríamos entonces a la fase 3. La fase 3 es la fase de repolarización. ¿Ok? Miren, despolarización es cuando una célula se activa, ¿sí? Y su voltaje en este caso aumenta. Y repolarización es cuando vuelve a su estado relajado. ¿Ok? Entonces, en la fase 3 de repolarización, ¿qué va a pasar? Pues el voltaje va a caer. ¿Sí? El voltaje va a caer básicamente. ¿Y cómo sucede esto? Primero, los canales lentos de calcio se cierran. ¿Ok? Ya no ingresa más calcio adentro, porque necesitamos que adentro haya menos cargas positivas. Entonces, se cierran los canales lentos de calcio. ¿Y qué se va a abrir? Nuestros amiguitos, los canales de potasio. En esta parte se abren ahora muchos canales de potasio. Entonces, el potasio, como es positivo, al salir de la célula, deja el interior menos positivo o más negativo y hace que este voltaje caiga. Cae incluso hasta más abajo de los menos 85, que es el potencial en reposo. ¿Ok? Entonces, luego, lo que tendría que hacer la célula es volver a su potencial en reposo, que viene a ser la fase 4, que es llamada fase de reposo. Aquí lo pinté de blanco porque lo había hecho de rojo para que no se confunda. Entonces, ¿cómo hace esto el corazón? ¿Cómo vuelve de estar tan abajo, cómo vuelve de haber caído tan bajo a volver a la normalidad? Con las famosas bombas de sodio y potasio. ¿Sí? Las bombas de sodio, potasio, ATPase. ¿No? Ya las conocen. Las bombas de sodio, potasio, ATPase. ¿Qué hacen estas bombas? Pues saca 3 sodio y mete 3 potasios. Mete 2 potasios, perdón, a la célula. Y así es como se regresa a esos menos 85 que fueron en reposo. Si se dan cuenta, miren esto. Una célula, por aquí lo dibujo.
Tenemos aquí una célula. En un medio que es normal, sin que se encuentre ahí nadando la célula, ¿no? ¿Cuál es el ion más abundante, el cation más abundante extracelularmente? El sodio. Y el cation más abundante intracelularmente es el potasio. ¿Sí? Siempre se encuentran en estas proporciones. Entonces, ¿qué pasó durante el potencial de acción cardíaco? Miren, al inicio entró bastante sodio que se encontraba afuera. Y después, por aquí, empezó a salir todo el potasio de adentro. Entonces la célula se ha desequilibrado. Para volver a su equilibrio, la célula es inteligente y activa las bombas de sodio y potasio, que bota sodio otra vez al exterior e ingresa potasio, para que regrese a su estado normal. Eso vendría a ser, chicos, el potencial de acción cardíaco y los canales iónicos que participan en él. Hasta ahí, varios libros les pueden mencionar esto. Pero vamos a profundizar un poquito más con algo que es muy importante y he visto que preguntan también por ahí. ¿Sí? A ver, esto tiene que ver con los canales de potasio. ¿Listo? ¿Qué pasa con los canales de potasio? Miren, ustedes se dieron cuenta que aquí, cuando yo dibujé de azul este canal de potasio, ¿sí? Hubo una salida muy rápida, pero muy fugaz de potasio, que hizo esta curvita de aquí. Y cuando yo dibujé aquí este canal de potasio, les dije que era un canal que botaba hacia el exterior iones de potasio, pero de manera muy lenta. Entonces de ahí se puede deducir que existen diversos tipos de canales de potasio que trabajan de diversa manera durante todo el potencial de acción cardíaco. Y ahorita vamos a ver cuáles son. Miren, ¿dónde vemos primero que participan los canales de potasio? Aquí, en la fase 1, de repolarización rápida. Bien, estos canales de potasio son los canales de potasio TO, o transient outward, que significa salida rápida o salida fugaz. ¿Sí? Los canales de potasio TO, aquí lo vamos a apuntar. Aquí participan los TO. ¿Qué hacen los TO? Hacen que el potasio salga bien rápido y abundantemente, pero solamente por un periodo corto de tiempo. ¿Listo? Luego, ¿dónde más participa un canal de potasio? Aquí. Y por algo le puse la letra S, ¿sí? Porque así se llaman, canales de potasio tipo S o slow, que son los canales lentos. ¿Y participan en dónde? En la fase de meseta. Los voy a poner por aquí. Luego, ¿qué pasa? Entramos a la fase 3, ¿ok? En la fase 3, los canales tipo S, al inicio de la fase 3, todavía se mantienen. ¿Listo? ¿Por qué se mantienen abiertos todavía un poco los canales tipo S? Recordemos que cuando ya empezó la fase 3, los primeros en cerrarse son los canales de calcio tipo L. ¡Pum! Se cierran, ya no ingresan más cargas positivas al interior celular. Sin embargo, los canales de potasio tipo S siguen sacando poquito a poquito todavía iones de potasio hacia el exterior. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que esta curva baje hasta este nivel. ¿Sí? Hasta este nivel, más o menos a menos 15 o menos 20 por ahí, que es donde van a empezar a activarse otros tipos de canales de potasio, que son los canales de potasio tipo R. ¿Sí? A este voltaje, más o menos un promedio, se empiezan a activar los canales de potasio tipo R. Y conforme baje la curva, se van a ir inactivando los canales lentos y van a empezar a protagonizar la movida solo los canales tipo R. ¿Sí? Entonces, en la fase 3 actuarían los canales de potasio R. R de rápido, ¿se acuerdan? Así porque se elimina rápidamente los potasios dentro de la célula. Ahora bien, todavía falta un amiguito. ¿Quién faltan? Los canales de potasio, perdón, los canales de potasio tipo 1. Estos canales de potasio tipo 1 se empiezan a activar casi al final de la fase 3. ¿Y dónde más los vamos a encontrar? En el periodo de reposo.
¿sí? En el periodo de reposo, ¿qué papel va a cumplir los canales de potasio tipo 1? Van a botar potasio desde dentro de la célula hacia el exterior. ¿Para qué? Para ayudar a mantener el estado negativo dentro de la célula, para evitar que se acumulen muchas cargas positivas adentro de la célula, es que los canales de potasio tipo 1 en la fase 4 se encuentran activos, siempre sacando cargas positivas de la célula. Entonces, en el reposo se activarían los tipos 1, ¿sí? Nemoctecnia, toser, ¿sí? Toser, y el último le ponen el 1. Toser, y el último el 1, para que se acuerden de los canales de potasio. Bien, entonces, esto sí ya vendría a ser lo de potencial de acción cardíaco. ¿Ok? Ahora miren, para que no se queden nada más con ese dibujo todo chico que les he hecho, aquí les puse una imagen donde se encuentran también los nombres de los canales de potasio. ¿Okay? Hacemos un resumen. En la fase 4, que es la fase en reposo, están activados los canales de potasio tipo 1, ¿sí? Luego viene el estímulo y se pasa a la fase 0, donde se abren grandes cantidades de canales de sodio. ¿Okay? Se dice que hay 200 canales de sodio por cada micra cuadrada de músculo cardíaco. Un datito. Entonces, cuando se llegó al pico, ¿sí? Empieza la fase 1, y en la fase 1 se encuentran abiertos los canales de potasio tipo TO, ¿ok? Los TO. Luego viene la meseta donde se abren los canales de calcio que hacen que el calcio entre y los canales de potasio tipo S que hacen que el calcio salga. Luego, en la fase 3 se encuentran activos al inicio los canales tipo S, luego los tipos R que son los rápidos en la mitad y luego al final se activan los tipo 1 que mantienen el potencial en reposo. Bien, ya están con potencial de acción cardíaco. Siguiente. Ahora, tenemos los famosos periodos refractarios. Esto rápidamente nada más. ¿Qué es un periodo refractario? Es un periodo en el cual la célula muscular no puede ser excitada de nuevo o necesitaría de un estímulo extra para ser excitada. Entonces, miren primero aquí la imagen, ¿sí? Esta es la imagen del potencial de acción cardíaco que les acabo de dibujar. Entonces, mientras que la celulita, mientras que el miocito se encuentre en la fase 0, en la fase 1 y en la fase 2 y en alguna parte de la fase 3, no puede volver a ser excitada de nuevo. O sea, me explico. Es que la célula se encuentra contrayéndose ya en la meseta. Si yo le agarro y le aplico otra corriente eléctrica, le aplico otro estímulo, esta célula no puede sobreexcitarse. ¿Ok? No puede sobreexcitarse. Ahora bien, esto dura hasta el primer tercio de la fase 3. Desde el segundo tercio de la fase 3 hasta el periodo de reposo viene a ser lo que se conoce como periodo refractario relativo. ¿Qué significa esto? Que en este periodo, cuando la célula ya se encuentra ya relajándose, ¿no? Se encuentra relajando, pero aún no termina de relajarse, si es que yo ahí le meto un estímulo, necesitaría un estímulo con el doble de fuerza para volver a excitar esa misma célula. Es el periodo refractario relativo. El anterior fue el periodo refractario absoluto. ¿Cuánto dura el absoluto? De 0,2 a 0,3 segundos. ¿Y cuánto dura el periodo refractario relativo? 0,05 segundos. ¿Ok? Solamente son definiciones. Pero esto tiene mucha importancia ya en las patologías. ¿Ok? Miren, supongamos que esta sea una curva de un potencial de acción. ¿Ok? No se parece al anterior, pero supongamos que es eso. Entonces, aquí estaría la curva, mientras la célula se encuentra contrayéndose, se llama periodo refractario absoluto porque nadie, ni siquiera Vizcarra, la puede volver a despolarizar.
Pero cuando ya se encuentra relajándose la célula, se llama periodo refractario relativo porque necesitamos el doble de fuerza para volver a excitar esa célula. Hay patologías en donde ese estímulo extra sí se da y ocurre lo que se conoce como una extrasístole temprana. Cuando se encuentra relajándose ya la célula, le viene un estímulo y se vuelve a excitar. Y miren cómo cambian las curvas, ahora hay dos. Y esto es lo que conduce pues a las famosas arritmias, ¿ok? Porque hay una pérdida en el ritmo de contracción de los músculos cardíacos. Listo. Ahora, miren, les traigo aquí algo para que reflexionen. Es una frase muy bonita que dice: mi corazón dejaría de latir si tú te vas. Pero como tú te encuentras ahorita en la clase de fisiología cardíaca, no vas a decir estas burradas, ¿ok? Vas a decir: mi corazón dejaría de latir si me falta calcio extracelular. Y con esto yo quiero dar pase a lo que se conoce como fisiología de la contracción celular, pero ya a un plano mucho más microscópico, un plano mucho más, digamos, pequeño, ¿okay? ¿Qué es lo que sucede realmente cuando la célula recibe ese estímulo para que se contraiga? Bueno, miren, primero fíjense en esta parte de aquí. Bueno, primero fíjense en todo, ¿ok? Tenemos aquí en el número 1, dice fibras de Purkinje. ¿Qué son las fibras de Purkinje? Les voy a explicar más adelante, no se aloquen, pero les voy adelantando. Las fibras de Purkinje son células del sistema de conducción cardíaco, ¿ok? Son células como las del nodo sinusal que se encargan de transmitir, ¿sí? Impulsos eléctricos. Es decir, son las células que activan a los músculos, nada más, ¿ok? Entonces, digamos que esta célula activó aquí esta de abajo que tiene el número 2, que es una célula de un miocito, ¿ok? Lo activó. ¿Qué pasa cuando lo activa? O sea, nosotros hasta ahorita hemos hablado y hemos dicho: mira, esta célula se activa con voltaje y se contrae. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de la célula para que ocurra esto? Pues lo siguiente. Primero, vean la parte izquierda, ok, de su pantalla, solamente esta parte, que es la que una célula tendría normalmente. Aquí dice antes de la despolarización. Ok, tenemos aquí la membrana celular y adentro obviamente el citoplasma. Miren esos cuadraditos verdes que se llaman proteínas sensoras de voltaje, acuérdense de ellas. Y aquí tenemos lo de solito, que es el retículo endoplasmático liso. ¿Sí? Retículo endoplasmático liso. Dentro, como ya sabemos todos, se almacena mucho calcio, que son estas bolitas amarillitas. ¿Y qué más tenemos dentro del retículo liso? Tenemos estas bolitas celestes que son los canales de liberación de calcio. ¿Que para qué sirven? Pues para liberar calcio, básicamente. Listo, una vez que ya entendimos que los componentes básicos de un miocito, vamos a ver qué pasa cuando ocurre la despolarización, o sea, cuando el estímulo llega a esta célula. Bien, cuando el estímulo llega a esta célula, miren, aquí el voltaje está representado por estos símbolos, ¿ok? Por los más. Imaginen, entonces el voltaje llega, se transmite por la membrana y se encuentra con estos cuadraditos verdes que eran las proteínas sensoras de voltaje. ¿Qué hacen esas proteínas? Sensan el voltaje. Entonces, al sensar el voltaje, ¿qué va a pasar? Estas proteínas se transforman, cambian de configuración y se convierten en canales de calcio. ¿Ok? En canales de calcio. ¿Y qué pasa entonces? ¿Quién pasa por los canales de calcio? Pues el calcio. ¿De dónde? Del extracelular. Por eso es muy importante que en el corazón haya mucho calcio extracelular, porque es lo que va a iniciar el periodo, toda la maquinaria de contracción cardíaca. ¿Ok? Es muy necesario que haya calcio extracelular. Por eso que en pacientes con déficit de calcio o con una alteración en la regulación de calcio, existen pues otra vez vuelvo con las arritmias, por ejemplo, porque el corazón no se contrae como debería. Entonces, se transforman en canales estas proteínas que sensaron el voltaje, permiten que el calcio ingrese, ¿ok? Cuando el calcio ingresa, este calcio se va a unir con las bolitas celestes que eran los canales de liberación de calcio. Y este calcio va a hacer que estos canales se activen.
y dejen paso ¿a quién? A más calcio, pero que se encontraba dentro del retículo plasmático liso. ¿Ok? Esto es llamado liberación de calcio mediada por calcio. ¿Por qué? Porque el calcio del extracelular produjo que el calcio intracelular se libere hacia el citoplasma. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener al final? Al final vamos a tener abundante calcio, pero ya en el citoplasma de la célula, o sea, en el músculo cardíaco, en su citoplasma. Ahora bien, ¿para qué me sirve a mí tener este calcio? Pues para lo que ya sabemos la mayoría de nosotros, que es la contracción mediante las proteínas contráctiles, que forman parte de la sarcómera. ¿Okay? Entonces, el calcio viene, aquí tenemos la bolita de calcio, ¿sí? De negro. Aquí tenemos nuestro filamento de actina, que está conformada por tropomiosina, por las 3 troponinas, por actina, y también tenemos nuestra molécula de miosina aquí abajo. Entonces, este calcio viene y se une a la troponina, en especial a la troponina tipo C, ¿ok? Tipo C. Una vez que se une a la troponina tipo C, esto va a generar un cambio en la configuración de la troponina que va a arrastrar a la tropomiosina que se encontraba ocultando los sitios activos de la actina. Una vez que la tropomiosina es arrastrada, se liberan los sitios activos de la actina y es donde se pueden unir a la miosina para que se produzca la contracción. Ya sabemos que cuando se unen estas dos, se produce la contracción del músculo, como que se arrastraran, como una palanca más o menos. Entonces, eso es lo que ocurre ya a nivel del citoplasma de las células. ¿Listo? Y es muy necesario, acuérdense, el calcio extracelular. Bien. Ahora bien, con esto hemos dado un repaso fugaz a lo que fue fisiología celular. Vamos a tomar los 2 minutos, por favor. Voy a traer un vaso de agua porque me estoy malogrando la garganta ahorita. Ya chicos, ya volví. Los que se están yendo al baño, regrésense por favor. Ya, muy bien. Entonces, ya hemos, tome agüita, ya hemos terminado la fisiología celular. Ahora vamos a pasar, un momento, a la fisiología como órgano, ¿ok? Ya estamos nosotros en el segundo escalón de nuestra clase. Entonces, para hablar sobre la fisiología ya como órgano del corazón, vamos a ver la primera parte que es la excitación del corazón. ¿Listo? Cómo es que el corazón genera sus propios impulsos para que él solito produzca su contracción. ¿Sí? Porque eso es algo que nosotros sabemos, que el corazón funciona de manera automática. ¿Okay? Él mismo produce su excitación. Y vamos a ver cómo. Primero les dejo este GIF, esta animación, para que se familiaricen un poco con la estructura de conducción del corazón. ¿Okay? Fíjense bien en las estructuras de amarillo. ¿Sí?
Las estructuras de amarillo conforman todo digamos, las estructuras de conducción al corazón o algo así se llaman en los libros, pero básicamente lo que hacen es generar impulsos eléctricos y conducirlos hacia todos los miocitos cardíacos para que estos se contraigan. ¿Listo? Y si se dan cuenta en la imagen, ¿quién es el que genera estos impulsos? ¿O dónde se genera? En esta bolita de aquí, ¿sí? Que es el nodo sinusal, que ya le hemos venido dibujando y hablando en las diapos anteriores. Aquí se genera el impulso, luego se transmite hacia esta otra bolita, que es el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Al mismo tiempo que se traduce también hacia la otra aurícula. Luego se transmite el impulso a través del haz de His hasta el tabique interventricular y hacia los dos ventrículos. Esto nos permite que primero se contraigan las aurículas y después se contraigan los ventrículos, ¿sí? Porque el corazón no se contrae todo al mismo tiempo. Entonces, aquí yo les he hecho un esquema del sistema de conducción cardíaco. ¿Listo? Y sus nombres, ¿ok? Nódulo sinusal o nodo sinusal. La otra bolita, el nodo aurículo ventricular, que se encuentra entre las aurículas y los ventrículos, pero se llama aurículo ventricular. Y luego tenemos los haces internodales, que son estos tres. El primero, o anterior, se llama haz de Bachmann. El medio se llama haz de Weckenbach. Y el tercero, o posterior, se llama haz de Torel. ¿Listo? Una ramificación del haz de Bachmann es el fascículo de Bachmann, que se dirige hacia la aurícula izquierda. Entonces, luego tenemos aquí el haz de His. Este haz de His se divide en sus dos ramas, derecha e izquierda, y se dirigen hacia sus ventrículos respectivos. Y luego estos terminan en las fibras de Purkinje, ¿ok? En las fibras de Purkinje, que ya son fibras, incluso células, muy pequeñitas, que se encargan de transmitir el impulso a todos los miocitos ventriculares. Muy bien. Vamos a hablar especialmente del nodo sinusal, o también llamado nodo de Katie-Flack. ¿Ok? El nodo de Katie-Flack. Primero, por ahí les había venido una pregunta creada en su pretest. ¿Sí? Ya, miren. El nodo de Katie-Flack o nodo sinusal se encuentra en la pared posterior y la pared superior, como en una esquina, postero-superior. ¿Ok? Y más pegado hacia la derecha. Es como, a ver, hago que la aurícula sea como un cubo. ¿Sí? Hago que la aurícula sea como un cubo. Entonces, perdón. Ahí está. La aurícula, digamos que es este cubo. El nodo sinusal se encuentra en la pared posterior, tirando para la esquina superior derecha. Entonces se encontraría en este lado, en esta esquina, en este vértice. ¿Ok? Muy cerca a la desembocadura de la vena cava superior. ¿Sí? Aquí vemos la desembocadura de la vena cava superior y aquí vemos el nodo sinusal, o nodo de Katie-Flack. Bien, ahora miren, aquí también vamos a hablar de estas benditas curvas, ¿sí? Que es muy necesario entender su funcionamiento. Vamos a ver, miren, esta verde de aquí es lo que hemos estudiado ya, ¿sí? Es lo del potencial de acción cardíaco, ¿ven? La meseta y todo eso, ¿sí? Es la fibra de un músculo, digamos, ventricular, o auricular también puede ser, es un ejemplo. Fíjense que su potencial en reposo estaba a menos 85 y subía hasta más 20 para luego descender. Ahora, las fibras del nodo sinusal, que es un componente de la estructura de conducción del corazón, también va a sufrir todo este fenómeno de excitación y de relajación. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí
había un impulso, ¿se acuerdan? Para que esto se active. Aquí no hay impulso. Las fibras o las células que conforman el nodo sinusal se activan ellas mismas. Si el nodo sinusal se encuentra por aquí relajado y de pronto ella solita se activa. Y luego también ella solita se relaja. Y así sucesivamente. Entonces, miren que su potencial en reposo se encuentra mucho más arriba que el potencial en reposo de una fibra muscular ventricular o auricular o cualquiera. Se encuentra mucho más arriba. Y tiene un umbral de descarga que está a menos 40, que vamos a ver qué significa todo eso. Entonces, de aquí nos surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué está más arriba el potencial en reposo? ¿Por qué se activa solito? ¿Por qué no se mantiene activo siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Entonces, vamos a ver aquí por qué ocurre todo esto. Tenemos aquí en el lado izquierdo, ¿sí? Esta es una célula del nodo sinusal, ¿ok? Supongamos que es una célula del nodo sinusal. Una célula nodo sinusal no va a tener carga de menos 85 en reposo. ¿Por qué? Porque va a ser altamente permeable a la entrada de calcio, de sodio y calcio. Entonces, ¿qué pasaría en estas células? Constantemente estaría entrando sodio y calcio. ¿Y qué pasaría adentro? Pues las cargas se harían menos negativas o más positivas. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en una célula del nodo sinusal? Se mantendría en menos 55 milivoltios, que es su voltaje de reposo. En comparación con los menos 85, que era de los miocitos ventriculares o auriculares. Bien. Ahora vamos dibujando la curvita. Vamos dibujando la curvita. Miren. Por aquí se encuentra el potencial en reposo, ¿sí? Como es constantemente permeable la entrada de sodio y calcio, ¿sí? Dentro cada vez se va haciendo mucho menos negativo o más positivo. Por eso esta curva sigue en ascenso. ¿Listo? Una vez que llegue a menos 40, que es el umbral de activación de la célula del nodo sinusal, ¿qué va a pasar? Esto. Se van a abrir muchos canales de sodio. Estos canales de sodio son activados por voltaje, pero ¿por qué voltaje? Una vez que se sobrepasa los menos 40 milivoltios, que es el umbral de acción, ¿correcto? Se activan los canales de sodio. Ahora, ¿por qué esta línea no sigue subiendo hasta el infinito y más allá? ¿Por qué? Porque pasados aproximadamente 100 milisegundos, ¿sí? Estos canales se cierran automáticamente. Se cierran automáticamente. Llega más o menos hasta más 5, más 10, más 15, por ahí dicen. Y se cierran automáticamente los canales de sodio y esto baja. ¿Por qué baja? Porque al mismo tiempo que se cierran los canales de sodio, se abren canales de potasio otra vez. Es parecido a la otra curva. ¿Ok? Entonces, como se abren canales de potasio, el potasio sale de la célula y adentro se vuelve más negativo. Y baja, 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 baja. ¿Listo? Una vez que se encuentra ya tan abajo, más abajo del potencial en reposo, ¿sí? Adivinen quién se activa. Los canales de sodio y los canales de calcio. ¿Para qué? Para que esto otra vez vuelva a subir, a subir, a subir, a subir. Y cuando llega aquí, otra vez se activan los canales de sodio. Aquí se vuelvan a inactivar después de 100 milisegundos y vuelve a bajar esto por los canales de potasio. Entonces, es por esto que la célula del nodo sinusal tiene automatismo, trabaja por sí sola, porque nada más depende del tiempo aquí y del voltaje de umbral aquí. Y así sigue un ciclo infinito. Y esta es la aplicación por la que el corazón late por sí solo, ¿sí? Porque una vez que se excita esta célula aquí, transmite un impulso eléctrico hacia la célula muscular cardíaca. Y ya hemos visto cómo esta célula es que se activa, ¿no? Mediante su potencial de acción cardíaco y todo eso. Entonces, esa parte ya quedó clara. Ahora, volvemos al esquema. Tenemos aquí
el nodo sinusal, lo que hemos estado viendo ahorita. ¿Ok? Del nodo sinusal, entonces, una vez que este se va a activar y que va a generar este impulso eléctrico, los impulsos van a correr por las fibras internodales. ¿Hacia dónde? Hacia el nódulo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular, que se encuentra justo en la intersección de la aurícula con el ventrículo derecho. Y también hacia dónde va a ir el impulso, hacia el fascículo de Bachmann. ¿Para qué? Para que también le llegue corriente a la aurícula izquierda. Entonces, de aquí sacamos algo importante que lo van a estudiar incluso hasta cuando lleven clínicas y estén auscultando a un paciente para sacarle, bueno, lo que les pidan, ¿no? Que la aurícula derecha se contrae un poco antes que la aurícula izquierda, ¿sí? Obviamente no mucho, porque eso ya sería patológico, pero aquí vemos la explicación de por qué sucede esto. En la aurícula derecha se contrae un poco antes que la aurícula izquierda. Bien, entonces, desde que salió el impulso, desde que se generó aquí en el nodo sinusal hasta que llegó al nodo auriculoventricular, ¿cuánto tiempo pasó? 0,03 segundos. El tiempo que se demora la corriente, digamos, en llegar hasta aquí. Una vez que se encuentra aquí la corriente del nodo auriculoventricular, va a pasar a lo siguiente. Va a haber un retraso, sí, que yo le llamo retraso 1. El retraso 1 va a ocurrir en el nodo auriculoventricular. ¿Y por qué hay un retraso? ¿Qué significa retraso? Que el voltaje no pasa así como de frente, sino se mantiene ahí un ratito. ¿Para qué? Para que así le dé tiempo a los ventrículos de llenarse correctamente. Si se dan cuenta, aquí se habían contraído las aurículas y la sangre está pasando hacia los ventrículos porque arriba está contraído. Entonces, para que se termine de llenar abajo, necesita que haya aquí un pequeño retraso. Incluso eso no es suficiente, porque va a haber un segundo retraso en el haz de His. ¿Con qué finalidad? Con la misma. Entonces, el primer retraso en el nodo auriculoventricular se demora ahí 0,09 segundos y el segundo tarda 0,04 segundos. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿por qué hay retraso? O sea, esto es para qué retraso, pero ¿por qué? ¿Cuál es la explicación de que haya un retraso a este nivel, tanto del auriculoventricular como el haz de His? Porque el nódulo auriculoventricular y el haz de His tienen, ojo, menos discos intercalares que el resto del sistema de conducción cardíaca. ¿Recuerdan los discos intercalares? ¿Sí? Que servían las uniones comunicantes para transportar iones de una célula a otra. Entonces, al haber menos, ese transporte de iones también es menor. Y por tanto, la conducción del voltaje también va a ser menor y va a generar un retraso a ese nivel. Bien, ya explicamos esa parte. Ahora, la corriente eléctrica va a tener que seguir su curso, ¿no? Desde el haz de His ya hacia todos los ventrículos. Pero aguanta, ¿se acuerdan del amiguito? Yo les dije, cuando hablamos de los sinsitios, que había una diferencia, o había como, digamos, un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo a este nivel, que delimitaba el sinsitio auricular del sinsitio ventricular. ¿Sí? Me explico. Miren. Digamos que por aquí estaba transmitiendo la corriente eléctrica por todo el músculo auricular y por aquí también. ¿Ok? Si no hubiera esta barrera, este músculo auricular que está en contacto con este músculo ventricular permitirían el paso de la corriente eléctrica de frente, sin necesidad de que venga por todo este haz de His y sus ramas. ¿Y qué pasaría entonces? Habría una arritmia, ¿sí? Porque las aurículas se contraerían casi al mismo tiempo que los ventrículos, porque el voltaje está pasando nada más por los músculos. Entonces, ¿qué necesita el corazón? Aparte del retraso que hay en el nodo auriculoventricular y en las de His, para separar la contracción de aurículas y ventrículos, el anillo fibroso, que funciona como una barrera. Este anillo fibroso impide que la corriente eléctrica se transmita del músculo auricular al músculo ventricular y solo permite el paso de la corriente a través del sistema de conducción cardíaco, solamente a través del haz de His.
¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve? Para que impida la despolarización para que impida que la despolarización se transmita a través de los discos intercalares del músculo y solo permite el paso de estímulo a través del sistema de conducción. ¿Okay? Para eso sirve el anillo fibroso, que es una estructura anatómica del corazón, ¿okay? Es fibroso, ahí no hay músculo. Listo. Entonces, una vez que ya hemos visto que aquí hay dos retrasos y que también hay un anillo fibroso que impide que se transmita la corriente eléctrica por el músculo, ahora sí, el voltaje puede pasar por las ramas de la Higgs, la rama derecha y la rama izquierda, y se dirigen hacia todo el músculo de los ventrículos. ¿Sí? Y llegan hasta las fibras de Purkinje, que son estas ramitas aquí que las he esquematizado. ¿Cuánto demora en pasar desde las de Higgs hasta las fibras de Purkinje? Otros 0,03 segundos. Ahora, desde las fibras de Purkinje, ya el voltaje se va a dirigir hacia toda la pared muscular de los ventrículos, hacia los lados. ¿Sí? Y se contraerán, ahora sí, los ventrículos, porque ya se encuentran estimulados por la corriente que les ha llegado. Esta transmisión de voltaje desde las fibras de Purkinje hacia los miocitos ventriculares, ojo, desde las fibras de Purkinje hacia los miocitos ventriculares, ocurre muy, muy rápidamente. ¿Por qué? Porque las fibras de Purkinje tienen muchos más discos intercalares. Lo contrario al retraso de aquí, ¿sí? Aquí, como hay más discos intercalares, es más rápida la conducción. Ya. Entonces, una vez que el voltaje pasa hacia los miocitos ventriculares, ya se encuentra en el músculo. Y el voltaje solamente se movería entre discos intercalares de los propios miocitos. Y esto hace que el impulso llegue a todos los miocitos del ventrículo en general. ¿Y cuánto dura en pasar desde las fibras de Purkinje hasta que el último miocito del ventrículo se haya contraído? Otros 0,03 segundos. ¿Ok? En total, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura el impulso eléctrico desde que se generó el nodo sinusal hasta que llegó al ventrículo? Aproximadamente 0,22 segundos. Bien, chicos. Ahora, como ya sabemos, el mecanismo por el cual se contrae el corazón y por qué se contrae solito, ahora vamos a hablar de qué implicancias tiene esto con respecto al bombeo de sangre, ¿correcto? Y es aquí donde vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco. Es una parte de la fisiología cardíaca muy preguntada y les pido por favor su total atención aquí porque si se pierden, no sé. Entonces, ciclo cardíaco. Primero vean la animación, ¿ok? Y familiarícense con los movimientos de contracción, relajación y también familiarícense con el recorrido de la sangre. Vean. Primero se llenan las aurículas de sangre proveniente de las venas. Luego esta sangre pasa hacia los ventrículos se contraen y la sangre se eyecta a través de la arteria pulmonar o la arteria aorta. ¿Listo? Algunos libros, bueno, este ciclo cardíaco tiene fases. Algunos libros toman 4, otros 5, yo he considerado 5 porque se explica un poco mejor. ¿Ok? Mucha atención con esto. Vamos a empezar, en realidad como es un ciclo, tú puedes empezar a estudiarlo desde donde quieras. Pero vamos a empezar por el llenado, que yo considero que es la mejor manera. Entonces, llenado. ¿Llenado de quién? Llenado de ventrículos. ¿Ok? Entonces, a las aurículas les ha llegado sangre de las venas, tanto venas cavas como venas pulmonares. Las aurículas se llenaron y cuando se llenan las aurículas, la sangre pasa hacia los ventrículos. Y los ventrículos obviamente se llenan. Entonces, este proceso de llenado de ventrículos se llama llenado en el ciclo cardíaco. Entonces, ¿por qué pongo llenado pasivo? Porque la sangre pasa a los ventrículos debido a una fuerza que es la misma por la que le llegan a las aurículas. Es decir, cuando la sangre le llega a las aurículas a través de las venas, vienen con tanta fuerza, bueno, vienen con una fuerza considerable
que hacen que las válvulas auriculoventriculares se abran solitas y la sangre pase solita al ventrículo. No necesita que se contraiga nada del corazón en ese momento. Es por eso que se llama llenado pasivo de los ventrículos, ¿ok? Porque no necesita que se contraiga ningún músculo del corazón en ese momento, solamente con la fuerza de la sangre que llegó. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las aurículas se llenan, ¿sí? ¿Qué parte de toda esa sangre puede pasar al ventrículo sin que se contraiga nada de las aurículas? Un 80%. Entonces, en la fase de llenado, pasa un 80% de sangre desde las aurículas hacia el ventrículo. En este momento del ciclo cardíaco, miren, las válvulas auriculoventriculares se encuentran abiertas, obviamente, para que pase la sangre de aurícula a ventrículo. Y las válvulas sigmoideas o semilunares se encuentran cerradas, porque todavía no es su tiempo de actuar. Esta fase de llenado tiene dos fases. Una fase rápida y otra lenta, ¿sí? Nada más es una aclaración. La primera fase donde como la sangre viene con más fuerza, pues pasa más rápido. Y luego mientras esa fuerza ya se va acabando, la sangre pasa un poco más lento, o sea que se termina de pasar ese 80% hacia los ventrículos. Aquí hablamos de presiones. Recuerden bien, chicos, algo. La sangre va a pasar desde una cámara que tenga mayor presión hasta una cámara que tenga menor presión, ¿correcto? Vamos a dibujar. Les voy a dibujar aquí una aurícula. Y aquí abajo les voy a dibujar un ventrículo. ¿Y qué hay entre la aurícula y el ventrículo? Pues las válvulas auriculoventriculares, ¿correcto? Entonces, a la aurícula le llega sangre de las venas cavas. Digamos que es la aurícula derecha. Le llega sangre de las venas cavas. ¿Ok? Entonces, mientras le llena sangre, esta aurícula se va llenando, llenando, llenando de sangre. Se llena tanto, ¿sí? Que la sangre empuja a estas válvulas y la sangre pasa pasivamente, en la fase de llenado ventricular pasivo. ¿Ok? La fase de llenado ventricular pasivo. Entonces, ¿cómo tendríamos nosotros al final de la fase de llenado pasivo a las aurículas y al ventrículo? Pues lo tendríamos así, con un solo color blanco. Lo tendríamos así. En la aurícula solamente quedaría un poquito de sangre y el ventrículo ya se habría llenado. ¿En qué porcentaje se llena el ventrículo en la fase de llenado pasivo? En un 80%. ¿Okay? Un 80% de la sangre que pasa de la aurícula al ventrículo. ¿Y cuánta sangre quedaría aquí en la aurícula? Quedaría un 20%. Que vamos a ver más adelante qué pasa con ese 20%. Entonces, regreso aquí. Cuando la aurícula se comienza a llenar, 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 obviamente donde se encuentra más llena la cámara, hay una mayor presión por el propio líquido. Y aquí abajo, en el ventrículo, habría una menor presión con respecto a la aurícula, obviamente. Entonces, ¿el líquido cómo pasa? De una cámara de mayor presión, porque está empujando ahí el líquido a que se abran estas puertas, a una cámara de menor presión. ¿Correcto? Volvemos. Es por eso que aquí, en la fase de llenado, la presión auricular es mayor que la presión ventricular. Y esto permite que la sangre fluya en esa dirección. Ahora, pasamos al otro momento del ciclo cardíaco, que viene a ser la sístole auricular, que es el momento en el cual, miren el dibujito, las aurículas se contraen. ¿Y para qué creen ustedes que las aurículas se van a contraer? Porque recuerden que dentro ha quedado un 20% todavía de sangre. Y como esa sangre ya no puede pasar solita, necesita que las aurículas se contraigan como para que le expriman y ese 20% termina de pasar al ventrículo y pueda llenarse correctamente. Esta fase de contracción auricular también se le llama llenado activo de los ventrículos. ¿Por qué? Porque es activo, porque acá sí necesita que se contraigan las aurículas. Pasa el 20% restante de la sangre
Aquí también las aurículas ventriculares se encuentran abiertas y las sigmoideas cerradas. Y un dato importante, el corazón puede funcionar sin este pasaje de 20%. O sea, puede funcionar sin que las aurículas se contraigan. ¿Ok? O sea, al corazón le basta con ese 80% que ya pasó al ventrículo. Y en el caso, por ejemplo, de... Perdón. Ya. Por ejemplo, en la fibrilación auricular, una patología en la que las aurículas no se contraen correctamente, pero el corazón sigue bombeando. ¿Ok? Un dato. Aquí, la presión de las aurículas va a ser mayor que la presión de los ventrículos. Pero ustedes me dirán, ¿cómo la presión aquí es mayor que aquí si aquí hay menos sangre que aquí? Sí, hay menos sangre, pero ¿qué es lo que hace que esta cámara aumente su presión? La contracción. Cuando la aurícula se contrae, hace que aumente su presión y que la sangre pueda pasar hacia el ventrículo. Habiendo una mayor presión arriba que abajo y la sangre puede pasar. Bien, ahora vamos con la contracción isovolumétrica, que es la otra fase del ciclo cardíaco. Se llama contracción isovolumétrica. ¿Okay? ¿Por qué se llama así? Primero, aquí en esta fase los ventrículos ya se encuentran completamente llenos. ¿Listo? ¿Y cuál es la capacidad de un ventrículo así generalmente en una persona normal y sanita? 120 mililitros en promedio. ¿Ok? Acuérdense bien de este número. 120 mililitros es la capacidad o el volumen que tiene un ventrículo lleno. Aquí, ¿qué va a pasar? La presión de los ventrículos es mayor ahora al de las aurículas. Y se produce el cierre de las aurículas ventriculares que produce el primer ruido. Ahora, voy a explicar esta partecita. Miren, la presión de los ventrículos dije que es mayor a la presión de las aurículas. Y ustedes dirán, ya, entonces si es mayor aquí, la sangre debería pasar desde abajo hacia arriba, ¿no? Porque la sangre siempre va de mayor presión a menor presión. Y yo te digo, correcto. Eso ocurre cuando hay una disfunción de las válvulas auriculoventriculares, por ejemplo. ¿Cuál es la función de estas válvulas? Impedir el reflujo de sangre. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar en esta fase? Estas válvulas se cierran. Las válvulas se cierran y se produce el primer ruido cardíaco que nosotros escuchamos con el estetoscopio. Ahora, ¿cómo es que se da este proceso de cerrado de las válvulas? Pues es una cuestión netamente anatómica. ¿Sí? La disposición de la disposición de las válvulas está dada de una manera, bueno, de la manera siguiente. Vamos a dibujar otra vez las aurículas aquí y aquí los ventrículos. Y vamos a dibujar las válvulas. Las válvulas, digamos, de muy simplificada manera, tienen esta forma. Acá le he hecho muy grande, bueno ya. Tienen esta forma. ¿Sí? Y aquí les pido un poco de imaginación. ¿Ok? Cuando la sangre se encuentra aquí en las aurículas, ejercen una presión, como ya les mencioné, y hace que la sangre pase al ventrículo. Muy fácil, porque miren la disposición de las válvulas. Son como unos ganchitos mirando hacia abajo. Entonces es muy fácil que la sangre se deslice por aquí y pase por estas válvulas. Ahora bien, yo voy a dibujar ahora un ventrículo lleno. Voy a dibujar un ventrículo lleno. Cuando la sangre ya ha pasado hacia el ventrículo, ojo, las válvulas todavía están abiertas, ¿no? Cuando la sangre ya ha pasado hacia el ventrículo, ¿qué va a pasar cuando éste ejerza una presión considerable? Va a chocar la sangre aquí. Choca aquí y choca aquí y choca en toda esta curvita que corresponde a las válvulas. Entonces es muy difícil que se regrese la sangre por la misma disposición anatómica de las válvulas. Y este mismo choque de la sangre con las válvulas hacen que éstas se peguen aún más, ¿sí? Se cierren aún más. Y este cierre es lo que origina un ruido, que es el primer ruido cardíaco, ¿correcto? Entonces, volvemos.
Dijimos que ya se cerraron las válvulas auriculoventriculares por una mayor presión aquí en los ventrículos. Entonces, miren, ¿qué se da en esta fase de contracción isovolumétrica? ¿Contracción de quién? De los ventrículos, pero con las válvulas cerradas, miren, tanto las auriculoventriculares como las sigmoideas. Es por eso que se llama isovolumétrica, porque el volumen de aquí no se mueve. ¿Ok? El ventrículo se contrae, pero con las válvulas cerradas. Las dos válvulas se encuentran cerradas. ¿Y para qué hace eso? Pues para acumular presión para abrir las otras válvulas, que son las sigmoideas. ¿Ok? Entonces, el ventrículo se encuentra lleno y dice, quiero abrir yo las puertas estas de las válvulas sigmoideas, pero están duras, entonces me contraigo para que haya un poco más de fuerza para que se abran esas válvulas. Y una vez que se abre, viene la fase de eyección, donde aquí ya se encuentran esas válvulas abiertas y la sangre puede salir hacia las arterias. En la fase de eyección se da que la sangre sale de los ventrículos hacia las arterias. Por tanto, la presión en los ventrículos sería mayor a la presión en las arterias para que permita el flujo de sangre en esta dirección. Ahora, miren chicos, yo les dije que aquí, en la fase de contracción isovolumétrica, los ventrículos estaban acumulando presión para poder abrir estas puertas. Pero, ¿cuáles son los valores de presión en números que necesita cada ventrículo para abrir su propia válvula sigmoidea? En el caso del ventrículo derecho, 8 milímetros de mercurio. Es la presión que necesita para que se abra esta válvula sigmoidea de la arteria pulmonar. Y en el caso del ventrículo izquierdo, necesita más de 80 milímetros de mercurio para que se pueda abrir la válvula sigmoidea de la arteria aorta. ¿Okay? ¿Por qué necesita más presión aquí? Porque la arteria aorta es una arteria que se dirige, pues, tiene un campo de irrigación y por tanto necesita mayor fuerza para que la sangre pueda llegar hasta todos los lugares donde se ramifica la arteria aorta. Ahora, esto tiene otra implicancia también anatómica. Es que, vean esto. Vean aquí en la figura del centro y fíjense bien ustedes en las paredes de los ventrículos. Esta pared es un poco más delgada, digamos, que esta pared, ¿verdad? Y no es que esté mal en el dibujo, es que anatómicamente la pared del ventrículo derecho es más delgada que la pared del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Bueno, recordemos primero que estas paredes son músculos, ¿ok? Imagínate que tú vas al gimnasio y por un mes solamente levantas pesas con tu brazo derecho y tu brazo izquierdo lo dejas ahí. Después de un mes, tu brazo derecho estará mamadísimo, tu brazo izquierdo estará flaquito. ¿Qué significa esto? Que el músculo crece en respuesta al trabajo intenso. En palabras más científicas, digamos, esto se llama hipertrofia muscular. ¿Ok? Hipertrofia muscular. ¿Qué es la hipertrofia? El aumento del tamaño de las células, en este caso del músculo. Hipertrofia. Hay hipertrofias fisiológicas, como en este caso, y hay hipertrofias que son patológicas, ¿no? Que ocurre cuando hay una enfermedad. Entonces, es por eso que como este ventrículo izquierdo necesita mayor fuerza para romper esta, bueno, para abrir esa puerta, tiene sus paredes mucho más gruesas que el ventrículo derecho. Hay casos en algunos pacientes patológicos que tienen, por ejemplo, lo que se llama hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Sí? Es una patología. ¿Qué ocurre cuando hay una mayor presión aquí en la arteria pulmonar? Entonces estos números se intercambian. Y como el ventrículo derecho necesita más fuerza, empieza a crecer y a hipertrofiarse y el corazón es como que se vuelve deforme. Bueno, volvamos a la eyección. Dijimos que la presión en el ventrículo era mayor a la presión en las arterias. ¿Cómo están las válvulas? Las auriculoventriculares están cerradas y las sigmoideas ahora se encuentran abiertas. Se eyecta, ojo, 70 mililitros de sangre. ¿Ok? ¿Recuerdan cuánta sangre tenía el ventrículo? 120. ¿Cuánto se eyecta en el periodo de eyección? 70 mililitros. También aprenderse este numerito. ¿Ok? Se dan dos fases
una fase rápida y una fase lenta. ¿Sí? Siempre cuando hay una expulsión de algo, siempre la primera parte va a ser más rápida porque es donde hay mayor fuerza y después, conforme la fuerza disminuye, pues va a llamarse una fase lenta. ¿Okay? Esto no tiene mucha importancia, nada más le he puesto por ahí. ¿Sí? Una fase rápida donde se expulsa el 70% de esto y una fase lenta donde se termina de expulsar el 30% de esto. Ahora, vamos a pasar a la fase de relajación isovolumétrica. Ya la sangre ha salido de los ventrículos, ¿sí? Ese 70% ha salido de los ventrículos. ¿Y cuánto quedará en los ventrículos entonces si es que ha salido 70%? ¿Cuánto será este poquito que queda aquí? Restamos los 120 del volumen total menos los 70 que se han inyectado y nos quedarían aquí 50 mililitros. Entonces, en la relajación isovolumétrica la sangre ya fue inyectada. La presión ahora en las arterias será mayor a la presión en los ventrículos, ¿sí? Porque las arterias estarán llenas de sangre y los ventrículos ya no tendrán casi sangre. Entonces, ¿qué implicará esto? Que las válvulas sigmoideas se cierren por el mismo mecanismo que expliqué yo al inicio, ¿no? Que se cerraba las válvulas auriculoventriculares. Las sigmoideas se cierran porque aquí arriba hay mayor presión y la sangre empuja estas válvulas para que se cierren. Y este cierre originará el segundo ruido cardíaco. Entonces ya tenemos el primer ruido que ocurrió en qué fase, contracción isovolumétrica. Y el segundo ruido, relajación isovolumétrica. Los dos ruidos ocurren en las fases isovolumétricas. ¿Okay? Ahora, en la relajación isovolumétrica se relaja el ventrículo con las válvulas cerradas. Las válvulas se encuentran cerradas. Y ojo, aún quedan 50 mililitros dentro de los ventrículos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa después de esto? Después de esto, miren aquí en el dibujito, las aurículas, al mismo tiempo que pasa esto, ojo, hacia el mismo tiempo, las aurículas ya se encuentran llenándose. Y regresaríamos al periodo de llenado, porque una vez que se alcanza una presión considerable aquí, se abrirá estas válvulas auriculoventriculares y la sangre volverá a llenar a los ventrículos y completará estos 50 mililitros que se quedaron aquí. Y se reiniciará todo el ciclo. Ahora miren, he marcado las fases que comprenden la diástole. ¿Ven? La diástole. Un truquito para que se aprendan cuando no es diástole, pues no es diástole cuando haya contracción de los ventrículos. Y si es diástole cuando haya contracción de los ventrículos. Solamente fíjense en los ventrículos, ¿ok? Porque miren, por ejemplo, aquí hay contracción de aurículas. Sin embargo, pertenece a la diástole, al periodo de diástole. No se vayan a confundir con esto. Solamente fíjense en los ventrículos. Aquí hay contracción isovolumétrica, sístole. Aquí hay eyección también, sístole. Luego viene todo el periodo de diástole. Entonces aquí el corazón se relaja y aquí se contrae. Se relaja y se... ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Miren, este volumen de 120 mililitros, que es el volumen de los ventrículos llenos, se le llama también volumen telediastólico. Son nombres que nos han puesto para complicarnos la vida, pero así se llama, volumen telediastólico. ¿Por qué se llama volumen telediastólico? Porque es el volumen que queda al final de la diástole. ¿Sí? Aquí termina la diástole, aquí empieza la sístole. Cuando termina la diástole, en los ventrículos hay 120 mililitros. Luego, ¿cómo se llama este volumen? Volumen sistólico. ¿Cuál es el volumen sistólico? El volumen que se eyecta en la sístole, que son 70 mililitros. Y adivinen cómo se llama este volumen telesistólico. ¿Sí? Es el volumen que queda después de la sístole, porque aquí acaba la sístole. Entonces tenemos tres volúmenes. Y sabemos que la suma del volumen sistólico más la suma del volumen, la suma del volumen sistólico más el volumen telesistólico nos da el volumen telediastólico. ¿Qué más? El volumen sistólico. El volumen sistólico representa el 60% del volumen total. Sabemos que el volumen total era 120 mililitros y se expulsa 70. ¿Qué porcentaje es 70 de 120? El 60%. ¿Ok? ¿Y qué nos representa ese 60%? La fracción de eyección.
Entonces, ¿qué es la fracción de eyección? También es otro concepto. La fracción de eyección es el porcentaje del volumen total que se expulsa en una sístole. ¿Correcto? ¿Qué más? Tenemos el concepto de precarga y el concepto de postcarga que también les ha venido en su pretest. ¿Qué es la precarga? La precarga es la presión que desciende el ventrículo cuando estos se llenan. ¿Ok? Y se asocia al periodo de sístole auricular y el periodo de, bueno, entre estos dos, ¿no? Cuando el ventrículo ya se llena. En pocas palabras, la precarga es la presión que desciende del ventrículo cuando esto se llena. ¿Listo? Está asociado a la ley de Frank-Starling. ¿Qué es la ley de Frank-Starling? La ley de Frank-Starling nos dice que mientras más se llena el ventrículo, más se contrae. Ya lo vamos a explicar en unos diapos que vienen ahorita. ¿Ok? ¿Y qué es la poscarga? La poscarga es la resistencia a la eyección de la sangre. Es la resistencia que oponen las arterias a la eyección de la sangre. Y está relacionada con el fenómeno de Laplace. ¿Qué es el fenómeno de Laplace? Es un fenómeno biofísico que dice que cuando mayor sea el radio del vaso sanguíneo, mayor es la tensión de la pared para soportar una presión del fluido. ¿Qué acabo de decir? No lo sé, pero no, mentira, chicos. Una ley netamente, como les dije, biofísica, no tiene implicancia, no tiene mucha implicancia en la función del corazón. Esta sí, esta ley sí, esta ley no mucho, solamente explica la resistencia que oponen estos vasos, como son de un calibre muy grueso, la resistencia que oponen estos a la eyección de la sangre desde los ventrículos. ¿Ok? Entonces, acuérdense la precarga Frank-Starling y la poscarga Laplace. Duración del ciclo cardíaco 0,8 segundos y se divide de la siguiente manera. La diástole dura más porque es más larga, ¿sí? Son 0,5 segundos y la sístole dura 0,3 segundos. Datitos. Ahora, tercer ruido y cuarto ruido cardíaco. Yo les había dicho que habían dos ruidos aquí y son los dos ruidos fisiológicos por excelencia. El tercer ruido ocurre solamente en personas especiales, por ejemplo, en embarazadas, en personas desnutridas, en algún otro tipo de población, ¿correcto? Ahora, también puede encontrarse en pacientes patológicos, el tercer ruido cardíaco, ¿correcto? ¿Y a qué, o sea, qué significa o por qué se produce el tercer ruido cardíaco? El tercer ruido cardíaco no es nada más que el sonido que hace la sangre cuando choca con las paredes del ventrículo, cuando ese se empieza a llenar. ¿Sí? Cuando la sangre se empieza a vaciar el ventrículo, pues, choca con las paredes y puede producir un sonido en algunos tipos de pacientes. Es el tercer ruido cardíaco. Ahora, ¿dónde está? Aquí. El cuarto ruido cardíaco. El cuarto ruido cardíaco siempre es patológico. Solamente lo vamos a encontrar en personas enfermas. Es el sonido que se produce por la contracción de las aurículas. ¿Ok? Nada más que eso. Por la contracción de las aurículas. Una contracción demasiado fuerte puede producir un cuarto ruido cardíaco. Entonces, tercer ruido cuando la sangre choca con las paredes del ventrículo al llenarse y cuarto ruido cuando hay una contracción de las aurículas. Listo. Creo que no hay nada más en esta diapo. Bueno, este es como un resumen de este ciclo cardíaco. Espero que se haya entendido, que no se hayan perdido, no se hayan dormido. Y no se preocupen, chicos, por ahí están diciendo que les gustó la diapo, gracias. Se les voy a pasar las diapos, ¿sí? No se preocupen. Ahora, bien, sigamos. Ya pasamos al último escalón, ¿sí? que se trata sobre la regulación. Ahora ya sabemos cómo funciona internamente las células del corazón, cómo funciona el corazón como órgano, como esquelate. Ahora vamos a ver qué es lo que regula los latidos del corazón. Primero, la regulación del bombeo cardíaco. La regulación del bombeo cardíaco se ve influido por dos grandes, por esas dos, digamos, bueno, por esas dos cosas. La ley de Frank-Starling
y el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Hablamos primero sobre la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? Dice, la cantidad de sangre que bombea el corazón está determinada en su mayoría por la velocidad del flujo sanguíneo al corazón. ¿Qué? En pocas palabras, mientras más sangre llega, más fuerte bombea el corazón. ¿Ok, chicos? Entonces, tengo aquí un corazón y le llega sangre por las venas. Miren otro término, retorno venoso. ¿A qué se le llama retorno venoso? A la sangre que llega a las aurículas a partir proveniente de las venas. ¿Ok? Retorno venoso. Le llega sangre al corazón y este lo eyecta pues hacia los pulmones, hacia el resto del cuerpo. Correcto. Pero ¿qué pasaría si nosotros aumentamos el retorno venoso? O sea, hacemos que al corazón le llegue más sangre por las venas. Pues este va a responder aumentando su fuerza de bombeo y va a poder bombear todo lo que le ha llegado de más en esta parte de aquí. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Miren, a mayor distensión del músculo cardíaco, ocurre algo curioso. Hay una mayor afinidad de la troponina C por el calcio. ¿Se acuerdan del calcio y la troponina con este esquemita de aquí? Ya. Mientras tú más distiendas el músculo cardíaco, la troponina C va a tener más afinidad por el calcio y por consiguiente va a generar mayor fuerza de contracción. ¿Correcto? Esa es la explicación por la cual mientras más sangre llega, el corazón más fuerte bombea. Pero ojo, todo tiene que ser en límites fisiológicos, chicos, y también cuando un corazón esté sanito. ¿Okay? Por ejemplo, paciente con insuficiencia cardíaca, a ese paciente le llega mucho retorno venoso, pero el corazón no es capaz de bombear toda esa sangre. Es por eso que la sangre se acumula dentro del corazón y se regresa por los vasos sanguíneos. Entonces, esta ley de Frank-Starling solo funciona cuando el corazón se encuentra sano y cuando los límites de volumen sanguíneo se encuentran dentro de los límites fisiológicos. Ahora, pasamos a hablar sobre el sistema nervioso autónomo. Miren, pero antes vamos a hablar sobre las 5 propiedades fundamentales del corazón. ¿Sí? Esto les menciono aquí porque vamos a utilizar algunos términos. El corazón tiene 5 propiedades: excitabilidad, automatismo, contractibilidad, relajación y conductibilidad. La excitabilidad quiere decir la capacidad de responder a un potencial de acción. ¿Y cómo deberías llamarlo para verte más científico? Vasmotropismo. El automatismo es la capacidad del corazón que tiene de generar su propia contracción a una frecuencia determinada. Esto se llama cronotropismo y está relacionado con la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los valores normales de la frecuencia cardíaca en una persona normal? 60 a 100 latidos por minuto. ¿Okay? Contractibilidad, capacidad de contraerse de los miocitos cardíacos. Esto se llama inotropismo y está relacionado con la fuerza de contracción del corazón. Relajación, capacidad de relajarse. Lusotropismo se llama. Conductibilidad, capacidad de conducir impulsos eléctricos por el sistema de conducción. Esto se le llama dromotropismo y está en relación con la velocidad de contracción del corazón. ¿Sí? Este cuadrito apréndanselo bien, en especial estos nombres, porque estos son los que se les van a mencionar en los libros. ¿Okay? Ahora bien, volvemos nosotros al sistema nervioso autónomo como regulador del corazón. Dentro del sistema nervioso autónomo tenemos 2 grandes grupos, ustedes ya saben, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. ¿Cuáles son o de dónde provienen los nervios que inervan al corazón del sistema nervioso simpático? De las cadenas simpáticas. De aquí, de estos ganglios simpáticos, salen nervios simpáticos a estimular al corazón. ¿Ok? Vean esto. ¿Y quién es el encargado de llevar los estímulos parasimpáticos? El décimo paracraneal, los nervios vagos. ¿Ok? Los nervios vagos inervan de manera parasimpática al corazón. Ahora, ¿cuál es la diferencia y la implicación de esto? Que el sistema simpático hace que te aumente todo. El sistema simpático, cuando manda sus impulsos al corazón, hace que aumente la frecuencia cardíaca o hace un cronotropismo positivo,
hace que te aumente la fuerza de contracción, o sea, hace un inotropismo positivo, y hace que te aumente el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. ¿Ok? Es el gasto cardíaco. Entonces, el sistema simpático produce un cronotropismo positivo y un inotropismo positivo. Ahora, ¿por qué les he puesto estas cruces? Porque el sistema simpático sí es cierto que produce aumento de los dos, pero produce un aumento más marcado de la fuerza de contracción que de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Miren este dibujo. Los nervios del sistema simpático se dirigen en su mayoría a los ventrículos y en su minoría, por aquí hay una ramita, a las aurículas. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la estructura del corazón que está relacionada con la frecuencia cardíaca? Las aurículas, porque allí es donde se origina el impulso cardíaco, a partir del nodo sinusal. Entonces, como tiene menor inervación simpática, produce menor aumento de la frecuencia cardíaca. Y ahora, ¿cuál es la porción del corazón que está relacionada con la fuerza de contracción? Los ventrículos, porque ahí es donde hay más músculo. Entonces, como hay mayor inervación simpática, hay mayor aumento de la fuerza de contracción. Ahora pasamos a su contraparte, al sistema parasimpático. Este se va a encargar de hacer lo contrario al simpático. Va a reducir frecuencia cardíaca, fuerza de contracción y reducir gasto cardíaco. ¿En qué medida? En la siguiente. Miren, aquí hubo un error, déjenme lo corrijo. Ups, esa era la última diapo, pero aquí hubo un error. Aquí era solamente una cruz. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo mismo, porque los nervios vagos inervan más a las aurículas que a los ventrículos. Entonces tienen un cronotropismo negativo mucho más marcado. Bien, chicos, hasta aquí ha llegado mi ponencia. ¿Sí? Si se preguntaban ustedes por la fuente, pues esta es la fuente. No, mentira, cuando yo les pase las diapos, ahí van a tener la bibliografía. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido de su agrado y de su provecho. Y nada, chicos, espero que les vaya bien y que aprovechen estos días libres que tienen para seguir estudiando. ¿Ok? Y nada más recordarles que el día de mañana es el Día Mundial de la Meningitis con el doctor Luis Pampa. Más información en el Facebook de IEMSA. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Chicos, todavía no se vayan para enviar el post por aquí. Chicos, ya está en el chat del post test. Tienen 15 minutos para llenarlo.